Bueno, buenas tardes. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y junto con Hernán Calomino, que también está acá, somos los coordinadores de la Cátedra Libre de Filosofía Simploqué. Eh, Seguramente ya habrán visto en las redes y los distintos canales de difusión que este espacio significa una apuesta y también una invitación. Una apuesta a indagar en la creatividad para enfocar los problemas desde un punto de vista actual y en el cual los problemas tratados nos atraviesen como sociedad. Es una invitación a producir filosofía desde dicho enfoque para ver si podemos generar puntos de vista diferentes, debatirlos y ver si es posible situar el quehacer filosófico en el centro de lo que nos sucede. El proyecto Cátedra Libre entonces se propone como un espacio de elaboración e intercambio de análisis filosófico sobre problemáticas actuales, desde miradas que comprenden la filosofía política, la filosofía práctica, filosofía de la cultura, la estética y la filosofía teórica. Y se pretende aportar de forma original distintos puntos de vista que nos permitan obtener un acceso a la realidad de forma reflexiva y crítica. Un lugar en el cual se impulsa una metodología de trabajo y un enfoque general que tiene su eje en problemas filosóficos contemporáneos, con el objetivo de alentar a los y las estudiantes y los recientes graduados, graduadas a realizar un análisis que vincule su formación filosófica al estudio del presente. Asimismo, representa un lugar donde docentes, especialistas e investigadores pueden abrir líneas teóricas múltiples que puedan enriquecer aún más la elaboración filosófica. Esto implica abrir una nueva posibilidad creativa respecto de la filosofía y proyectar un tipo de producción que refleje la esencia del quehacer filosófico, que es analizar y cuestionar la propia realidad. De esta manera, los objetivos del proyecto son, como acabo de mencionar, propiciar el despliegue de una actividad filosófica como disciplina que se cuestiona el presente y, con este accionar, se compromete con la sociedad. Pero también permitir de este modo distintas formas de expresión a través de nuevos espacios de comunicación, promover la interacción entre distintas corrientes y disciplinas filosóficas, desarrollar un enfoque y una actitud filosófica que implique un compromiso personal y donde se juegue una lectura de la realidad con impacto respecto de los fenómenos estudiados. Impulsar la centralidad del enfoque filosófico de cuestiones habitualmente consideradas como objetos de otras disciplinas, y propiciar el despliegue de una actitud filosófica que tenga un compromiso ineludible con la sociedad, su realidad y la posibilidad de brindar respuestas que permitan el cambio de ella. Respecto de la modalidad de participación, la presentación de propuestas, los requisitos y la forma de evaluar dichas propuestas, así como también el comité que evaluará dichas propuestas, eventualmente serán informados, como se ha hecho hasta ahora, tanto así como las novedades respecto de las próximas actividades de la cátedra. Cabe destacar que se entregarán certificados solo a quienes los soliciten y que las actividades llevadas a cabo en esta cátedra podrán ser acreditadas como foro académico o como seminario breve, dependiendo de la carga horaria, por parte de los alumnos de Filosofía de la Universidad Nacional de San Martín. Por último, esta cátedra compartida por la Secretaría de Cultura, Comunidad y Territorio y por la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín debe su existencia un esfuerzo conjunto. No podemos dejar de agradecer a la Secretaría y a su equipo, especialmente a Mario Greco, quien apoyó desde el primer momento este proyecto y puso la piedra angular para que sea posible. Asimismo, cabe agradecer a la decana de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, Silvia Bernatené, por el apoyo y por considerar que un espacio como este era necesario. Asimismo, agradecemos a Paula Pico Estrada, directora de la carrera de Filosofía, a Bruno Alfonso, coordinador de la carrera. Su trabajo ha sido fundamental para llevar a cabo este proyecto. Sin dicho trabajo invertido en esta propuesta y sin la constante ayuda de las personas mencionadas, este espacio no hubiera sido posible, y tampoco queremos dejar de mencionar al equipo detrás que hace posible la comunicación y la organización de las actividades, a Sebastián, a Julieta y a Sol. No sé si alguna de las autoridades quiere decir algunas palabras antes de comenzar con la actividad que nos convoca. Sí, yo quiero, antes que nada, bueno, sobre todo, digamos, lo único que quiero hacer es felicitarlos, felicitarte a vos y felicitarlo a Hernán por este proyecto, felicitarla a Valeria Zona, que es la primera expositora, y realmente es muy emocionante la idea de que del seno mismo de la carrera haya surgido la iniciativa de llevar la filosofía a los temas de hoy y de alguna manera formalizar o institucionalizar eso, ¿no? Porque, y abrir este espacio para solicitados, para graduados, para
estudiantes. Realmente, bueno, es una iniciativa espectacular y es felicitarlos y que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias, Paula. La verdad que, bueno, justamente Paula Pico es la directora de la carrera de Filosofía de la Universidad de San Martín, y bueno, recibimos una ayuda inmensa por parte de ella, así que eso se agradece profundamente. Bueno, habiendo dicho esto, paso a presentar justamente a nuestra expositora, quien dará inicio a las actividades de esta cátedra y a quien agradecemos por la presentación de hoy, cuyo tema lleva por título Parir, nacer, la violencia obstétrica y el problema del sujeto del parto. Valeria Zona es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, e investigadora nacional nivel 1 del CONACYT, México. Ha sido becaria postdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está radicada en México e imparte clases en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Panamericana. Se dedica a la investigación de la recepción de la filosofía antigua y sus proyecciones en la filosofía contemporánea, tema sobre el cual ha escrito diversos artículos y el libro El Platón de Gilles Deleuze, publicado por Prometeo. Durante los últimos años de su carrera, se ha dedicado a investigar sobre las retóricas del parto y la maternidad en la Grecia clásica, investigación plasmada en diversos artículos, como en su libro de compilación más reciente, Las mujeres en la antigüedad, partos, maternidades y nacimientos, publicado en 2020 por Editorial Teseo. Así que, sin más preámbulos, Valeria, te cedo la palabra y muchas gracias por esta clase. Muchas gracias, Ale. Me sumo a tus agradecimientos a las autoridades del UNSAM, a la decana y a la directora de la carrera de Filosofía, y a todos quienes estuvieron detrás en la cocina, digamos, de este proyecto, del cual me siento muy honrada de formar parte y estoy muy agradecida por ser parte tanto del comité como de estar abriendo este espacio, que seguramente va a ser un espacio de mucho intercambio y de ricas conversaciones que podemos tener. Y celebro mucho la posibilidad que abre el espacio para que quienes tratamos de pensar los problemas con los que nos encontramos en nuestras vidas a través de la filosofía, tengamos un espacio donde compartir esas reflexiones. Y bueno, y espero que lo que voy a presentar ahora sea también la excusa para que luego conversemos sobre lo que les propongo que pensemos y que surjan reflexiones y conversaciones al respecto. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve, ¿no? Bien. Bueno, espero no extenderme demasiado. La idea es hablar un poco sobre el parir-nacer. Voy a hablar sobre violencia obstétrica, pero también sobre ciertos problemas que para quienes estudiamos filosofía están muy presentes, que son los problemas que tienen que ver con las críticas que desde el pensamiento contemporáneo se hacen a las categorías metafísicas de la modernidad. Mi intención es poder llevar un poco estas reflexiones que son de corte filosófico para pensar la violencia obstétrica, pero también el acontecimiento del parir-nacer. Para empezar, quisiera partir de una reflexión sobre nuestra propia lengua y cómo nuestra lengua distingue esta acción con dos verbos que son bien distintos y que refieren a procesos diferentes, pero que los verbalizamos como si se tratase de dos cuestiones totalmente distinguibles, que son la del nacer por un lado y la del parir por otro, pero que en realidad son una misma y sola acción que se da en un mismo acontecimiento y que en los hechos es muy difícil de diferenciar de manera tan analítica. De esta manera, lo que
pareciera, digamos, a partir de nuestra manera de nombrar el acontecimiento, es que mediante la manera en la que lo nombramos, contribuimos a esta ilusión de que se trata de dos fenómenos perfectamente distinguibles. La ambigüedad que la maternidad, pero también la gestación y el parto presentan a la categoría de sujeto, es algo que ya se ha discutido bastante en el marco de las teorías feministas. Para presentar el tema, voy a leer dos citas, una de Julia Kristeva y la otra de Simone de Beauvoir. La primera es, en realidad, una cita que aparece en un capítulo que Cerrilli escribe para la compilación que hace Silvia Tubert del libro que se llama Figuras de la Madre. En su capítulo que se llama Un proceso sin sujeto, Cerrilli cita este texto que yo no pude encontrar, o sea, no pude encontrar la fuente de la cita. Ella dice que es una cita de Julia Kristeva de 1980, pero después no consigna en la bibliografía el texto de Kristeva. Así que yo voy a citar lo que Cerrilli dice que Kristeva afirma. Si alguien tiene la referencia a la fuente, le agradeceré muchísimo. Pero bueno, en principio, según Cerrilli, Kristeva dice lo siguiente: las células se unen, se dividen y proliferan, los volúmenes crecen, los tejidos se estiran y los fluidos corporales cambian de ritmo, acelerándose o lentificándose. Dentro del cuerpo, creciendo como un injerto indómito, hay otro. Y no hay nadie presente dentro de ese espacio, al mismo tiempo dual y ajeno, para significar lo que está sucediendo. Ocurre, pero no estoy allí. No llego a darme cuenta, pero continúa. El silogismo imposible de la maternidad. Esa es la primera cita. Y la segunda cita, esta cita es de El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Beauvoir dice: la magia de la maternidad se ha disipado. Que haya sido informada más o menos temprano, de manera más o menos coherente, ella sabe que el niño no aparece por azar en el vientre materno y que no es un golpe de varita mágica el que lo hace salir de allí. Entonces se interroga a sí misma con angustia. A menudo ya no le parece maravilloso, sino horrendo, que un cuerpo parásito deba proliferar en el interior de su cuerpo. La idea de aquella monstruosa hinchazón la espanta. ¿Y cómo saldrá el bebé? Aunque nadie le haya hablado nunca de los gritos y sufrimientos de la maternidad, ha sorprendido conversaciones y ha leído las palabras bíblicas: parirás con dolor. Con estas dos citas lo que tenemos es, de un lado, un cuestionamiento de corte posmoderno a la noción humanista de sujeto autónomo, libre y soberano, y del otro lado tenemos la angustia existencialista por la pérdida de la autonomía individual, que se expresa con esta imagen del parásito, el parásito que crece adentro de nuestro cuerpo y que de algún modo se apropia de nuestra agencia. Si bien estas dos citas responden a visiones diferentes de lo que es el proceso de gestación y de lo que es un embarazo, y si bien además están situados en momentos muy diferentes de la evolución, digamos, del pensamiento feminista, sí hay algo que tienen en común estos dos textos, y es que ponen en cuestión esta división categórica entre sujeto y objeto que es propia de la modernidad y que no sirve para los autores contemporáneos para pensar efectivamente los fenómenos. Y que además nos sirve para expresar la complejidad de los procesos, y sobre todo un proceso como es el de la concepción, la gestación y el parto, que por su carácter presenta esa ambigüedad que
para muchas autoras feministas es lo que abre a la potencia del pensamiento, esta condición ambigua de los procesos fisiológicos que se mezclan en el embarazo y el parto. Y en la maternidad misma, porque también después del parto, durante la lactancia y por varios años después de que el cachorro humano haya salido del útero, esos procesos fisiológicos siguen mezclados y los cuerpos siguen estando entrelazados sin un límite claro, como el que requiere una categoría como la de individuo. Para refrescar un poco el problema filosófico al que me estoy refiriendo, voy a hacer voy a explicar brevemente en qué me baso, digamos, en qué categorías estoy pensando cuando hablo del problema del sujeto. Las categorías metafísicas de la modernidad, que son las categorías metafísicas de la ilustración, del pensamiento ilustrado, y que son las categorías que rigen a lo largo del periodo que ubicamos como modernidad y que comienza con el Renacimiento y culmina más o menos con el Romanticismo, son las categorías de sujeto y objeto, es decir, la idea de que hay un sujeto que intelige y un mundo que es inteligido, una realidad que es inteligida, y la hipostasiación de ese sujeto en la forma de un yo, agente que es causa de la acción, que es además libre en tanto agente moral, que tiene una voluntad que es motor de la agencia y que además tiene un método de acceso a la realidad que es el método racional, digamos, la facultad de la razón sería lo que distingue al humano del resto de las especies y lo que además justifica el lugar de dominio que el humano ejerce sobre el resto de las especies en el paradigma del pensamiento ilustrado. Dentro de todas estas categorías que mencioné, también es importante pensar en la categoría de causalidad, que es algo que también se desdibuja en el pensamiento contemporáneo, y la categoría de representación, que remite a una forma de pensar la relación en la que se posiciona el sujeto epistémico con respecto a la realidad que intelige. Es a través de representaciones que se da ese vínculo nociológico. ¿Qué pasa? Durante el siglo XIX y XX, esas categorías van cayendo por su propio peso. Con lo cual, la crítica contemporánea lo único que hace es hacerse cargo de que esas categorías han caído. Se rompe la ilusión del yo, por ejemplo, con la teoría freudiana, digamos, y la idea de un inconsciente que pone en palabras todo lo que en el ser humano responde a funciones que están fuera o que están más allá de la conciencia, rompe con la ilusión de que hay un yo consciente y que es ese yo consciente el fundamento y la causa del pensamiento y de la acción moral. Es decir, que el ego cogito cartesiano no llega a expresar la complejidad de lo que es realmente el self o las formas en las que podemos pensar la identidad más allá del yo. También Marx rompe de alguna manera con la ilusión de que hay un individuo que desde la decisión libre y voluntaria asume un contrato social al poner en evidencia las condiciones materiales de la producción y las relaciones de dominación que se juegan en estas condiciones de producción, poniendo así en jaque el ideal ilustrado de la revolución y lo que está como a la base del concepto de ciudadano en las teorías del contrato social. Y por otro lado tenemos un cuestionamiento profundo de las categorías ontológicas, si pensamos cómo la física relativista desplaza las categorías de la física mecanicista. Cuando hablamos de causa, también estamos hablando de una manera de explicar los fenómenos físicos. El decir que la materia es energía
rompe con las categorías de átomo, pero también desplaza la categoría de cuerpo como sustrato ontológico, porque con lo que estamos operando como base ontológica son sistemas dinámicos, no cuerpos, no objetos, no átomos. Todo esto, que parece como muy abstracto, en realidad tiene una repercusión en la manera en la que nosotros pensamos hoy en día. ¿Cómo se vincula todo esto con lo que traje como tema hoy, que es la violencia obstétrica? Bueno, hay muchas maneras en las que esto se vincula, pero antes de entrar en eso, me parece importante que hablemos del concepto mismo de violencia obstétrica. La primera definición legal de violencia obstétrica aparece en la ley venezolana. Voy a leer brevemente. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia obstétrica como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Esta es la primera definición legal que se da de violencia obstétrica. 2 años después aparece la definición en la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la República Argentina, que en conformidad con la Ley de Parto Respetado define la violencia obstétrica en términos muy similares a la definición que se da en la legislación de Venezuela, como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. En 2020 aparece la definición de violencia obstétrica en la ley catalana y recién en 2022 se modifican la ley de salud y la ley de género en México para incorporar también alguna referencia a la violencia obstétrica. No voy a leer estas dos definiciones porque las que voy a usar para pensar y para articular un poco los conceptos que recién mencionaba son estas dos, la de Venezuela y Argentina. Pero sí me parecía interesante el hecho de que haya pasado tanto tiempo desde la primera definición en la ley venezolana y la aparición de la definición en Cataluña, dado que España es uno de los estados donde más presente está la militancia por el parto humanizado y hay mucha producción intelectual al respecto. Bueno, me parecía llamativo que hubiera salido tanto antes la definición en la ley venezolana. Dicho esto, ¿cuál es una de las cosas más importantes de la definición que se da de violencia obstétrica en el marco de estas legislaciones? Es que define a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género. Esto es importante porque enmarca la posibilidad de militancia contra la violencia obstétrica en un marco de militancia que es más general, que es la militancia contra la violencia de género. Y nos da una perspectiva de cuál es el carácter estructural que esta violencia tiene. Porque ya sabemos cómo funciona estructuralmente la violencia de género en el marco de las sociedades patriarcales, y saber que la violencia obstétrica es una de las formas de esta violencia nos da una referencia conceptual importante. Por otro lado, también es importante que se distingue en el marco de estas legislaciones entre 3 formas que adopta la violencia obstétrica. La primera es la forma directa de la violencia, que es la más fácil de ver, que consiste en los abusos físicos, verbales o sexuales, pero también
define formas más sutiles de violencia que son más difíciles de detectar, como lo son la violencia emocional y la violencia estructural. Es decir, que no hace falta que haya un abuso verbal para que haya violencia obstétrica si lo que hay es un trato deshumanizado o simplemente irrespetuoso o la falta de atención o una atención que vulnere la dignidad de la persona que está en trabajo de parto. Saber que esto es así y tener el marco legal para poder luchar para que esto no suceda o para reclamar cuando sucede, es una parte importante de poner en palabras y en un marco legal esta forma de violencia. Y por último, la violencia estructural, que es la que a mí más me interesa y sobre la que más voy a hablar hoy, porque creo que es la que habilita las otras dos formas de violencia, que es la que depende de la estigmatización, la discriminación y las deficiencias propias del sistema. Un sistema deficiente que no alcanza a proveer los cuidados, las formas de cuidado necesarias, también es violencia obstétrica. Es decir, no hace falta que haya una intención de trato deshumanizado o una intención de abuso para que haya violencia obstétrica, si simplemente el sistema del dispositivo hospitalario no está preparado para que la persona en trabajo de parto pueda llevar adelante su proceso fisiológico de la mejor manera posible. Ahora sí, uniendo un poco lo que decía acerca de las categorías metafísicas de la modernidad y teniendo en cuenta cuál es la definición que se da de la violencia obstétrica en el marco de estas dos legislaciones, voy a retomar dos aspectos conceptuales que han sido observados por distintas autoras. Un problema conceptual de la definición que se da en la ley venezolana y en la Argentina es la manera en la que se esquematiza la definición en términos de víctimas y perpetradores. La violencia obstétrica es algo que ejerce el personal de salud contra la persona en trabajo de parto. Hay gente entrando, no sé si yo puedo admitir acá porque soy co-host, pero no sé si hay alguien que esté admitiendo a la gente que entra, aviso por las dudas. Otra limitación conceptual es la manera en la que se describe el tipo de efecto que tiene sobre la persona en trabajo de parto la violencia obstétrica. Lo que dicen las legislaciones es que las mujeres pierden autonomía y que pierden libertad de decisión. La primera limitación conceptual la aborda una antropóloga, Chadwick, que va a pensar la violencia obstétrica desde una perspectiva, o más bien usando un concepto que viene de la filosofía postestructuralista. Y la segunda limitación es la que denuncia Sarah Cohen Chabot en uno de sus artículos que se llama We Birth with Others, nacemos con otros. Mi idea era abordar las dos problemáticas, pero a lo largo de, mientras estaba preparando la clase, me di cuenta de que iba a ser imposible, o sea, necesitaría 4 horas para poder hablar de todo esto. Así que voy a hablar solamente de la primera de estas cuestiones, que tiene que ver con el esquema de víctimas y victimarios, desde una perspectiva postestructuralista. Y la otra... digamos que lo que dice Cohen Chabot es que el lenguaje de la autonomía y de la libertad que remite a un sujeto soberano no alcanza a describir exactamente el efecto que tiene esta violencia en las mujeres. Ella lo que dice es que principalmente lo que pasa es que se obtura la posibilidad de que el parto sea comunal o común. Esto es muy
muy largo, digamos que es un tema que da para mucha reflexión, porque tiene que ver con la producción de oxitocina y con los protocolos y la normalización de la oxitocina sintética, que son la consecuencia de una forma de ver el parto que pone a la persona en trabajo de parto en una situación de mucha soledad, de mucha vulneración, y muchas veces lo que se sufre a causa de la violencia obstétrica es un estado de soledad, un estado de ausencia del cuerpo, o sea, de no presencia en el cuerpo vivido, y una exposición a un tacto no deseado, como es el tacto de los controles, el tacto frío de las máquinas, en lugar de un tacto que sea un verdadero contacto y que tiene que ver con el poder elegir las personas que van a estar presentes ahí acompañando, que tiene que ver con la necesidad de caricias, con la necesidad de masajes, que son las cosas que ayudan a que la oxitocina se produzca de manera fisiológica y que no haga falta imponerla de manera sintética. Pero bueno, y Cohen-Chabot habla desde una perspectiva fenomenológica. Entonces era súper interesante, digamos, también como profundizar en esa línea. Pero bueno, podemos dejarlo para otro encuentro en algún otro momento. Y hoy me voy a dedicar a hablar de esto otro, que tiene que ver con una mirada postestructuralista sobre el fenómeno de la violencia obstétrica. Chadwick lo que dice es que estas definiciones del fenómeno lo encasillan en un esquema de víctimas y perpetradores que no alcanza a reflejar la complejidad del fenómeno, en el cual además las subjetividades y las agencias son algo que se produce a partir del entrelazado de los distintos elementos heterogéneos que están en juego para configurar ese dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Antes vamos con unos ejemplos. Chadwick es una antropóloga, ella hizo su trabajo de campo entrevistando a mujeres negras que tuvieron sus trabajos de partos en una maternidad estatal de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. No sabemos mucho puntualmente acerca de cada una de las entrevistadas, pero sí sabemos que son mujeres negras de situaciones sociales y económicas marginales. Algunas de ellas son madres adolescentes, otras son HIV positivo. Pero bueno, en el caso de Asanda, lo único que sabemos es que tuvo su trabajo de parto en la maternidad, no es su primer hijo, y lo que cuenta es lo siguiente. Asanda le dice a Chadwick, que la entrevista, que las enfermeras se cabrean, y que se cabrean si ella pide demasiado o si fastidia demasiado. Entonces, la entrevistadora le pregunta si eso efectivamente le había pasado, y lo que responde Asanda es que sí le había sucedido, pero que intentaba evitarlo porque le dolía. ¿Cómo evitaba que las enfermeras se cabrearan? Haciendo lo que tenía que hacer, es decir, jugando el rol de la buena paciente. Esta era la manera en la que Asanda se garantizaba que no hubiera maltratos, no sufriera abusos, y que en la medida de lo posible le brindaran los cuidados que necesitaba tener. Otra de las entrevistadas, Abigail, dice algo similar a lo que dice Asanda. Ella dice: solo si las escuchas a las enfermeras, están bastante bien. La entrevistadora entonces pregunta qué significa escuchar, y ella dice que escuchar es hacer todo lo que las enfermeras le piden. Por ejemplo, vete a hacer pis rápido en esa cosa, ella lo hacía. Le hacían una prueba con una pajita y luego le pedían que tirara la pajita rápido y ella lo hacía. Que se ponga en determinada posición y ella lo hacía.
haciendo todo lo que las enfermeras le pedían, entonces ella se evitaba también los maltratos, y lo que dice su conclusión es, están bastante bien las enfermeras, si uno les hace caso. Wendy, por otro lado, de ella sabemos sí que es su primer parto, y Wendy está más preocupada. Ella dice, nadie vino, los dolores se hicieron más y más fuertes, y entonces fui a una hermana, a alguien que estaba ahí también en trabajo de parto, y le pregunté, ¿cómo no me va a revisar para ver hasta dónde estoy, de cuántos centímetros estoy? Y entonces la otra chica que también estaba ahí le dice que no quiero que una de ellas se enoje conmigo y se van a enfadar y me van a regañar si ahora pregunto cuántos centímetros tengo y si me tienen que controlar. Entonces, conclusión, Wendy vuelve a su habitación sin que la revisen porque quiere evitarse problemas. Hay que tener en cuenta que esta traducción al castellano la hice yo. El texto está en inglés, pero muchas de estas entrevistadas hablan en afrikaans, entonces hay una mediación del lenguaje, pero bueno, tienen a disposición el texto de Chadwick, si les interesa, yo puedo luego pasarles todo el material, no sé si por mail o como sea que se pueda compartir, para que vayan a la fuente del artículo. Después está el caso, los testimonios de Jasmine, Constance y Sanel, que dicen, Jasmine dice, son groseras, esto está en mayúsculas porque ella lo grita, son groseras las enfermeras, te lo dirán, te dirán, no, eso, el sexo, lo hiciste lekker, lujuriosamente. Ese tipo de cosas, dice Jasmine, que le dicen las enfermeras. Constance dice también, grité porque me quemaba y ella, la enfermera, me dijo, no, cierra la boca, ¿por qué gritas? Ustedes, you people, dice Chadwick en su traducción, you people, siguen gritando porque quieren. Ahora espera. Sí, ustedes gritan porque quieren hacer esas cosas y se refiere a tener sexo. Sanel, algo similar, dice que las enfermeras no paran de gritar y que gritaban que no ayudara a otra chica que estaba en trabajo de parto. Le dice, tú no estabas allí cuando tenía relaciones sexuales, así que ahora está embarazada, quiere tu ayuda, pues debe intentarlo por sí misma. Estos son algunos de los testimonios de estas mujeres que dan a luz en este hospital de Ciudad del Cabo. ¿Qué pasa? Chadwick dice, no hay una manera de explicar la posición subjetiva de estas mujeres si apelamos a las categorías de subjetividad que tenemos a disposición. Si nosotras miramos cómo las pacientes se comportan, sobre todo, por ejemplo, las dos primeras, a Sanda y bueno, no me acuerdo la otra chica cómo se llamaba, que juegan el rol de la buena paciente, podríamos decir que ocupan un lugar pasivo. Es decir que, como dice la ley, perderían ahí ellas su autonomía y su libertad. Sin embargo, lo que dice Chadwick es, estas mujeres no están realmente en un lugar pasivo. Recordemos que lo que quiere decir agencia. La agencia es un concepto filosófico y remite a el sujeto de la acción. Un agente es el ser con capacidad de actuar y la agencia es el ejercicio de esa capacidad. Entonces, el agente de la acción es la causa de la acción. El agente, por lo tanto, es pasivo y se refleja en el verbo activo. Valeria corre es agente de la acción, Valeria, acción, correr, ¿verdad? Valeria es la causa de la acción, de correr. En cambio, nosotros guardamos el lugar de pasividad para aquel que recibe la acción, quien es afectado por la acción. Bueno, Chadwick dice, ninguna de estas dos cosas aplica en el caso de estas mujeres. Hay lo que ella llama una agencia ambigua. Estas mujeres están ocupando activamente un rol pasivo. Están haciendo una performance de pasividad. ¿Cómo? Siguiendo
a rajatabla el guión de la buena paciente, lo que Chadwick llama la performance de docilidad. Debido a las consecuencias violentas del mal comportamiento, es decir, las represalias que conlleva el mal comportamiento, entre comillas, ¿no? el comportamiento inadecuado desde lo que se exige de estas mujeres, para muchas de ellas era entonces importante cumplir el guión de buena paciente. La conformidad, la obediencia y la docilidad son estrategias que estas mujeres ponen en juego para poner en práctica esto que Chadwick llama el guión de la buena paciente, evitando así la violencia en forma de abusos verbales o falta de atención, por ejemplo. ¿Qué pasa? Siempre están, dice Chadwick, los cuerpos resistentes, que son los cuerpos ruidosos. Ella habla de cuerpos ruidosos también parafraseando una expresión que usa Cohen Chabot. Los cuerpos ruidosos son aquellos cuerpos que no se quedan quietos, que no se ponen en la posición que les piden, son aquellas mujeres que gritan, que manifiestan su dolor, que no pueden parar de moverse porque les duele, porque no pueden, porque no quieren y no lo hacen. Esos son los cuerpos ruidosos, que son los cuerpos que dificultan el hacer el parto, digamos, que ese momento sea lo más eficaz y rápido posible para que se pase a otra cosa, ¿no? Que la obstetra pueda irse a comer o a dormir o a atender el siguiente parto. Estos cuerpos ruidosos obstaculizan ese proceso, digamos, esa manera aceitada en la que se espera que esto suceda un parto tras del otro. Pero además, los cuerpos resistentes no son solamente los cuerpos ruidosos, sino también todas aquellas mujeres que en virtud de la interseccionalidad de la discriminación sistémica, inmediatamente por la intersección que produce su subjetividad, necesariamente ya no pueden ser catalogadas como buenas pacientes. Por ejemplo, las mujeres adolescentes o HIV positivo, que inmediatamente son catalogadas, dice Chadwick, como directamente malas mujeres, como desde un punto de vista moral, ¿no? Malas mujeres, malas madres, potencialmente malas pacientes, con lo cual el castigo y las humillaciones son algo mucho más difícil de evitar para este tipo de subjetividades que para otras. Chadwick usa el concepto de assemblage para hablar de la agencia, de cómo se produce la agencia en el marco de, yo voy a decir dispositivo obstétrico, ella no habla de dispositivo obstétrico, habla de agenciamiento de violencia obstétrica. Assemblage la assemblage theory es una manera de pensar para pensar este tipo de trabajos, ¿no? Como este trabajo antropológico que hace Chadwick con entrevistas a estas mujeres que están en una línea de intersección de la discriminación sistémica. Ella, para no usar el concepto de interseccionalidad, porque le parece todavía un concepto duro, necesita un concepto más fluido que dé cuenta del carácter fluido de esos ejes de discriminación, que a ella le parece el concepto de interseccionalidad todavía considera los elementos los factores de discriminación desde una perspectiva todavía un poco esencialista, ¿no? Los factores de raza, de clase, de género, son todavía intersecciones inmóviles en su linealidad. Ella lo que busca es una forma de pensar esa interacción de distintos factores de discriminación, pero que le permitan pensarlo de manera fluida, como algo que sucede en ese momento
atravesado no solamente por estas interseccionalidades de raza, de género y de clase, sino también por todo lo que está en juego en ese momento, en ese agenciamiento, que son también los mandatos culturales, los mandatos sociales, los morales, epistémicos. Entonces usa este concepto, que es el de assemblage, que es propiamente un concepto, o sea, que es en realidad una apropiación anglosajona de un concepto que es de Deleuze, que es el de agencement, que nosotros traducimos en castellano por agenciamiento. Entonces ella habla de un assemblage, un assemblage of obstetric violence, que en castellano traducimos por agenciamiento de violencia obstétrica, pero el concepto que ella usa no es el deleuziano de agenciamiento, sino assemblage, que es la apropiación anglosajona de este concepto de Deleuze. Ella usa este concepto de assemblage para describir estos ordenamientos múltiples de flujos de poder, de normalización y de subjetivación que incluyen medicalización, racialización, marginación de clase y gendering. Y el ejemplo que da es este que les mencionaba hace un rato de cómo las mujeres pobres, adolescentes y HIV positivo, este assemblage, digamos, este agenciamiento subjetivo, las convierte automáticamente en malas madres y potenciales malas pacientes. El castigo que viene de la mano de los imperativos morales se cruza con el castigo que viene de la mano de los imperativos médicos. Entonces, está en juego la idea de lo que es ser, digamos, del ideal femenino, de lo que es ser una buena mujer, pero también está en juego el ideal de cómo debe comportarse la paciente en el dispositivo médico. ¿Qué pasa? Volviendo al tema de cómo el esquema queda reducido a víctimas y victimarios. Lo que dice Chadwick es que también el personal de salud está sujeto a la misma lógica del sistema. Entonces, ella explica cómo es la situación en los casos que ella está, donde ella hizo el trabajo de campo, que es esta maternidad en Ciudad del Cabo. Lo que dice es que los servicios obstétricos de Sudáfrica están bifurcados por desigualdades de raza y de clase, que son producto de legados históricos como son el apartheid y el colonialismo, y por supuesto la discriminación racial que esto implica. Entonces, como consecuencia, estos servicios del sector público carecen de recursos, tienen problemas de infraestructura, y entonces las enfermeras y enfermeros trabajan a menudo en condiciones difíciles, bajo estrés, con sobrecarga horaria y con pocos recursos para hacer su trabajo de manera efectiva. Además, lo interesante es que en la población que ella estudia, muchos de los miembros del personal de salud son a su vez mujeres que provienen también de familias de bajos ingresos y que muchas veces son asimismo víctimas de violencia de género en sus entornos domésticos. Además, justamente a causa del legado colonial, estas mujeres se ven combinadas por mandatos sociales y culturales con respecto al rol que ellas están jugando en ese lugar y que entienden como un rol moralizante que tienen que ocupar. Entonces, lo importante para Chadwick es ver cómo en ese assemblage, en esa organización de elementos, de series de elementos heterogéneas, que implican tanto mandatos morales como mandatos médicos, culturales, sociales y discriminación sistémica, en ese ensamblaje, tanto las víctimas como los victimarios en realidad están sujetos a la misma lógica. Entonces, lo que propone una mirada postestructuralista sobre la violencia
es pensar la subjetividad. Esto es lo que ya nos llega a decir Chadwick, porque bueno, ella es antropóloga y lo que le interesa es dar un marco teórico para el análisis que hace de estas entrevistas. Pero si continuamos un poco más con la línea de pensamiento que ella propone, lo que tenemos que pensar es que esas subjetividades que circulan en el assemblage, en esa organización, son en realidad el producto de esas relaciones de poder y no la causa. Si pensamos de esta manera, entonces de repente se pone en foco el carácter estructural de la violencia obstétrica como habilitador de las otras formas de violencia. Aún más, podemos hablar de la violencia obstétrica en términos Foucaultianos, como lo hace Arguedas Ramírez, que habla del poder obstétrico. Esto sirve para pensar varias cosas. Ella dice, la violencia obstétrica es un mecanismo de control y opresión que se deriva del ejercicio del poder obstétrico. Y el poder obstétrico constituye entonces una forma de poder disciplinario que produce cuerpos sexuados y dóciles. Y en efecto, los cuerpos sexuados no son solamente el dato anatómico codificado en la red simbólica de la sociedad patriarcal binaria en términos de sexo y género, sino que son cuerpos producidos. Arguedas Ramírez dice, para producir unos cuerpos que obedecen a los mandatos de la socialización de género en la sociedad patriarcal, debe ejercerse un poder disciplinario que sea capaz de moldearlos y que sea capaz de someterlos a ese régimen de inteligibilidad. Y entonces, en el caso de las personas en trabajo de parto, este disciplinamiento se ejerce por medio del poder obstétrico. Esto es interesante porque para Deleuze no hay agenciamiento sin máquina. Y acá, en esta descripción que Arguedas Ramírez hace de cómo funciona el poder obstétrico, lo que se pone en juego es la máquina social, como una máquina que territorializa los cuerpos, volviéndolos inteligibles, marcándolos, produciendo esta división binaria de la máquina heteronormada, donde además los cuerpos interpretados como femeninos tienen que cumplir un rol de docilidad específico que en el marco del dispositivo obstétrico se castiga de la manera en la que veíamos con los ejemplos anteriores, no solamente porque esos cuerpos están siendo ruidosos en ese contexto, sino porque además se les vuelve a marcar cómo la sociedad espera que se comporten. Hasta ahí la manera en la que antropólogos y sociólogos han usado estos conceptos que son de origen filosófico. Ahora, ¿qué podemos decir desde una mirada que sea propiamente filosófica? Y acá es donde el ejercicio se vuelve un poco más desafiante y espero que, bueno, después si hay dudas y eso, tenemos un tiempo para resolverlas en un rato. Les pido porfi que cualquier cosa que quieran que repita o cualquier duda que tengan me la pregunten. Lo que les propongo es que pensemos dos preguntas que son filosóficas, que es, ¿cuál es nuestra interpretación ontológica y cuál es nuestra interpretación epistémica de lo que pasa cuando hay un parto? ¿Qué decimos que hay y cómo interpretamos eso que decimos que hay? Lo que hay detrás de este uso que hacen Arguedas Ramírez y Chadwick de conceptos como el de poder, como el de agencement, es una revisión de las categorías ontológicas con las que describimos la realidad. Vuelvo entonces a lo que decía al comienzo, de
¿Cómo podemos pensar el parir-nacer más allá de las maneras en las que la lengua nos permite nombrar ese acontecimiento? Y ya que voy a retomar el concepto de Agent-Semon, que es el que está detrás del concepto de assemblage que usa Chadwick, me pareció interesante pensar la ontología en términos deleuzianos y pensar el parir-nacer como un puro devenir. ¿Qué es el puro devenir para Deleuze? En la primera serie de Lógica del Sentido, Deleuze toma como referencia para hablar de la identidad y de las categorías subjetivas, las paradojas de Lewis Carroll. Y al referirse a los trastocamientos de Alicia, como con una pastilla o una galleta crece de más y con otra se achica por demás, la reflexión de Deleuze es que lo que está en juego con cada uno de estos trastocamientos es la identidad personal de Alicia. Es decir, la identidad personal de Alicia que se expresa bajo la pérdida del nombre propio. Y entonces lo que Deleuze dice es que la pérdida del nombre propio es la aventura que se repite en todas las aventuras de Alicia. Hay algo bien interesante en la explicación que da Deleuze de esto que está diciendo, porque él dice, el nombre propio o singular está garantizado por la permanencia de un saber. Este saber encarna en nombres generales que designan paradas y descansos. Las paradas y los descansos son los sustantivos y los adjetivos, con los cuales, dice Deleuze, el nombre propio mantiene una relación constante. Yo soy Valeria, soy madre, soy hermana, vivo en Ciudad de México. Estas son las constantes en las que descansa mi identidad, en las que yo me siento segura y me siento reafirmada. Así, dice Deleuze, el yo personal tiene necesidad de Dios y del mundo en general. Es decir, tiene necesidad de una identidad permanente y trascendente como la que se hipostasia en el concepto de un Dios, pero además del mundo y de la permanencia de ese mundo, es decir, la tranquilidad de que mis predicciones se van a cumplir a futuro y de que mi memoria me reafirma en lo que sucedió en el pasado. Pero cuando los adjetivos comienzan a diluirse, cuando los nombres de parada y descanso son arrastrados por los verbos del puro devenir y se deslizan en el lenguaje de los acontecimientos, se pierde toda identidad para el yo, el mundo y Dios. Es la prueba del saber y la recitación en la que las palabras vienen de través, arrastradas al bies por los verbos, y que destituye a Alicia de su identidad. Como si los acontecimientos, dice Deleuze, gozaran de una irrealidad que se comunica al saber y a las personas a través del lenguaje. Porque la incertidumbre personal no es una duda exterior a lo que ocurre, sino una estructura objetiva del acontecimiento mismo, en tanto que va siempre en dos sentidos a la vez, y que descuartiza al sujeto según esta doble dirección. La paradoja es lo que destituye el buen sentido como sentido único. Y es ahí donde me interesa conectar con lo que leíamos acerca de la maternidad en palabras de Julia Kristeva, que habla de la maternidad como este silogismo imposible. El silogismo es esta primera estructura básica de cómo tiene que proceder un razonamiento válido, cuyo ejemplo es todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, entonces Sócrates, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. Lo que dice las palabras de Kristeva lo que nos dan a pensar es que
Este proceso de la maternidad se corre de esta estructura que nos impone el pensamiento válido. Deleuze habla de paradojas, es decir, aquellos espacios donde el sentido va para los dos lados a la vez, es decir, donde la interpretación única, el sentido único, se corre y va en ambas direcciones, dice Deleuze. Lo que me interesa del puro devenir es la posibilidad de pensar en el parir-nacer solamente como verbo. Si lo pensamos solamente como verbo, parir-nacer, entonces hay algo de la temporalidad y del proceso que se pone en primer plano y que corre un poco estas paradas y estos descansos de los que habla Deleuze, que serían las subjetividades y las identidades, y por sobre todo la necesidad que tiene la práctica médica de poder compartimentalizar esa experiencia de manera tal que se vuelva absolutamente predecible, ordenada, y que entre en el engranaje de la repetición. Día tras día lo que yo tengo es hacer el parto en esta grilla, con estos tiempos y en estos horarios. Esa es la necesidad de la práctica médica. La predicción a futuro, la aseguración de la repetición hacia atrás. Pero si pensamos el parir-nacer como acontecimiento, el acontecimiento para Deleuze tiene dos lecturas temporales. Una es esta que menciono, que se divide hacia atrás en la forma del pasado y hacia adelante en la forma del futuro, y que representa las proyecciones de la memoria y de la predicción. Pero el acontecimiento también tiene otra lectura temporal, que es Deleuze habla de Cronos y de Aion. Cronos sería esto que mencionaba, el pasado y el futuro. Pero Aion es esta dimensión temporal de la pura presencia. Y en esa dimensión temporal de la pura presencia, lo que hay son los cuerpos y cómo esos cuerpos se mezclan y se afectan entre sí. Tomado en términos de acontecimiento, el parir-nacer es algo singular, único e irrepetible, que es la manera en la que probablemente la persona que está en trabajo de parto esté viviendo ese acontecimiento. Y por otro lado, ese acontecimiento implica para otra persona su llegada al mundo. En este sentido, es eventum tantum, es el acontecimiento de su vida, está llegando al mundo. Si esa llegada al mundo se ve mediatizada por una violencia que está ejercida en virtud de compartimentalizar esa experiencia en el marco de una repetición que le garantice a la práctica médica la tranquilidad y la seguridad de que ese procedimiento se va a dar de manera predecible, entonces lo que hay es un intento de cooptación por parte del dispositivo de un acontecimiento que no puede entrar en esa estructura, y dice Deleuze, siempre hay líneas de fuga en toda territorialización, en todo agenciamiento. Lo que pasa con ese acontecimiento es que las líneas de fuga son plurales. Las maneras en las que ese acontecimiento se escapa de ese intento de cooptación son plurales. Y es lo que lleva a las deficiencias del sistema y es lo que lleva a que esa violencia sea estructural. Dice Deleuze, los acontecimientos son infinitivos. El tiempo debe ser captado dos veces, enteramente como presente vivo en los cuerpos que actúan y padecen, pero enteramente también como instancia infinitamente divisible en pasado y futuro. Solo existe el presente en el tiempo y recoge, reabsorbe el pasado y el futuro, pero solo el pasado y el futuro insisten en el tiempo y dividen hasta el infinito cada presente. No son tres dimensiones sucesivas, sino dos lecturas simultáneas del tiempo. Si pensamos
el parir nacer como acontecimiento, entonces lo que se hace evidente es cómo ese acontecimiento se filtra permanentemente por los intentos estructurales de apropiar eso en la máquina productiva. Si partimos de una base ontológica que piense el parir nacer como acontecimiento, entonces podemos pensar, sí, ya con el concepto deleuziano de Agencement, cómo el dispositivo obstétrico o el agenciamiento obstétrico intentan territorializar ese parir nacer. Voy a dar los dos ejemplos de cómo funcionaría si lo pensamos como un agencement y cómo funcionaría si lo pensamos como un dispositivo. ¿Qué es el agenciamiento para Deleuze? El agenciamiento es una multiplicidad de términos heterogéneos cuya unidad está dada por el cofuncionamiento de los términos heterogéneos. Es decir, los términos de un agenciamiento no constituyen una unidad porque pertenezcan a la misma clase o al mismo conjunto o porque una cualidad los agrupe, sino porque juntos funcionan para producir un resultado. Son heterogéneos porque en esa multiplicidad entran tanto los cuerpos como los mandatos culturales, como los enunciados médicos, como los protocolos del hospital. Todos esos elementos están en la misma categoría ontológica y la unidad de esos elementos funciona para dar por resultado el parto. En este caso, ¿no? En este ejemplo. Cada uno de los elementos que componen el agenciamiento presupone una máquina social o un agenciamiento colectivo que los selecciona y los asigna. En el caso del agenciamiento obstétrico, como lo decía, ya me olvidé su nombre, esta antropóloga que hablaba del poder obstétrico, este agenciamiento particular presupone una máquina social que ya distribuye el territorio de una cierta manera y que necesita que ese agenciamiento sea parte de esa territorialización que la máquina propone. Además, el agenciamiento tiene dos aspectos. Por un lado, es un estado de cosas, el estado de los cuerpos que se penetran, que se mezclan, que se transmiten afectos, y por otro lado, los enunciados o sistemas de enunciados. Y lo maravilloso de la ontología deleuziana es que lenguaje y cuerpos tienen el mismo estatus desde el punto de vista ontológico. No es que los enunciados describen los estados de cosas, sino que los enunciados funcionan como un engranaje más en el agenciamiento junto con los estados de cosas. Ahora en un rato vemos ejemplos. Y por último, un agenciamiento implica un territorio porque todo agenciamiento es una territorialización o reterritorialización. Lo que me interesa es proponerles que pensemos el parir nacer y el dispositivo o agenciamiento obstétrico en estos términos que propone Deleuze y que luego va a proponer Foucault. Antes se vuelve necesaria una pequeña revisión histórica, porque otra cosa que a mí me gusta de la manera deleuziana de pensar y de la Foucaultiana también, y creo que de la mayoría de los pensadores que podríamos catalogar como post-estructuralistas, aunque siempre esas etiquetas igual son restrictivas y constriñen un poco, pero para ubicarnos históricamente, me parece que sí hay una característica que comparten los pensadores post-estructuralistas, que es la integración de la dimensión histórica al análisis filosófico. No hay forma de pensar el agencement o el dispositivo sin contemplar la genealogía del dispositivo. Entonces, solamente con fines como
de hacer el ejercicio de pensar la obstetricia como un agenciamiento, propongo una serie de ítems de la historia de la obstetricia. Hay algunas reconstrucciones de la historia de la obstetricia que la presentan como una ciencia que surge como respuesta a una necesidad del momento, que era la gran cantidad de complicaciones que había en los partos y la alta tasa de mortalidad que estas complicaciones producían. Entonces, la invención del forceps aparece en ese momento como una especie de invención que viene a resolver todo esto, porque permitía extraer al bebé en casos de las complicaciones que no se podían resolver antes sin el forceps. Luego, más tarde, vienen la cesárea y otro tipo de invenciones que fueron contribuyendo al desarrollo del dispositivo. ¿Qué pasa? Esta es el tipo de reconstrucción histórica que no interesa para una perspectiva postestructuralista, porque es un tipo de historia que se presenta como una especie de revisión de los hechos hacia atrás, que lo que cuenta es cómo era necesario que las cosas fueran como terminaron siendo. Silvia Federici, en cambio, en su libro Calibán y la bruja, habla un poco de este momento histórico, y lo que dice es otra cosa. Ella dice que la urgencia que la obstetricia vino a responder fue en realidad una crisis demográfica de mediados del siglo XVII. Esta crisis demográfica tuvo como respuesta una iniciativa del Estado. Creo que ella está hablando de Francia, Inglaterra y no sé si algún país más de Europa, con el fin de restaurar la proporción deseada de población, y que fue básicamente, dice Federici, una guerra contra las mujeres que estaba orientada a quebrar el control que las mujeres habían ejercido históricamente sobre sus propios cuerpos y sobre la reproducción. Para ello se implementan políticas que criminalizan el aborto y que introducen la figura del doctor masculino, que vendría a ser como el control que el Estado se gestionaba de lo que estaba ocurriendo ahí en esos encuentros de mujeres que se daban cada vez que una mujer quedaba embarazada y quería tener un parto o quería interrumpir el embarazo. Entonces, Federici dice que con este cambio empieza también a predominar en la práctica la priorización de la vida del feto por sobre la vida de la mujer. Para que esto ocurra de esta manera, dice Federici, la comunidad de mujeres que se reunía alrededor de la futura madre tuvo que ser expulsada de la sala de partos, al tiempo que las parteras eran puestas bajo vigilancia o reclutadas incluso para vigilar a otras mujeres. Esto lo dice Federici, yo tengo después si quieren les paso la edición que tengo, son páginas 134 y 135 de Calibán y la bruja. Con el tiempo, este dispositivo que comienza a gestarse en este momento histórico se va reajustando y va incorporando otros elementos que lo van convirtiendo en lo que termina siendo el dispositivo después. La camilla, la anestesia, la oxitocina sintética, y van introduciéndose algunos elementos y descartándose otros, como eventualmente se fue descartando el uso del forceps. Y finalmente la cesárea, que viene a resolver no solamente los tiempos del personal de salud, sino muchas veces también los tiempos de la persona en trabajo de parto, que a veces hasta incluso simplemente por elegir la fecha del nacimiento eligen la cesárea en lugar del parto vaginal. Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña dimensión histórica, que igual puede profundizarse muchísimo más, pero que eso es lo interesante, me parece, de una mirada
filosófica postestructuralista del dispositivo, poder ahondar en esa historia. Si quisiéramos pensar entonces el agenciamiento obstétrico, podríamos pensar, me falta terminar de explicar esto. El ejemplo que Deleuze da del agenciamiento, del concepto de agenciamiento, es el agenciamiento feudal. El feudalismo, dice Deleuze, es una territorialización porque es una distribución determinada de la tierra. Pero además es una reterritorialización porque es una nueva distribución de la tierra que se impone sobre la distribución anterior. La máquina feudal, dice Deleuze, conjuga nuevas relaciones con la tierra, la guerra y los animales. Y él habla de los torneos, el amor caballeresco, el vínculo con el juego, con las mujeres. Habla de todos estos aspectos en términos de flujos de enunciados y de cuerpos que constituyen lo que es el agenciamiento feudal. Y ese agenciamiento lo que agencia también es el deseo. Es el conjunto de afectos que se transforman y que circulan en el agenciamiento y cuya simbiosis es definida por el cofuncionamiento de sus partes heterogéneas. Y el elemento fundamental del agenciamiento feudal es, dice Deleuze, el chevalier, el caballero, que es esta composición hombre, caballo, estribo. Y él dice, un invento importante para el agenciamiento feudal es el del estribo, porque el estribo es lo que permite al caballero utilizar la fuerza del caballo para poder convertirse en máquina de guerra, para poder blandir la espada, y con esto que la simbiosis opere de la manera en que le interesa que funcione al agenciamiento feudal. Es, dice Deleuze, una nueva simbiosis humano-animal, agenciamiento de guerra, que se define por su grado de potencia. Entonces, si pensáramos un agenciamiento obstétrico, si interpretáramos la obstetricia como un agenciamiento, nuestro chevalier podría ser el obstetra, que aparece como médico profesional desplazando a la partera y erigiéndose en estandarte de la nueva ciencia del alumbramiento, y su estribo el forceps, que es el instrumento que permite por primera vez extraer exitosamente al bebé en partos complicados, reduciendo entonces la tasa de mortalidad. Asimismo, podría decirse que la obstetricia moderna es una territorialización de la práctica del alumbramiento, y que es efectivamente una reterritorialización, puesto que constituye una nueva distribución en relación con la distribución anterior, que era el alumbramiento tal y como se practicaba en manos de las parteras. Como acontecimiento determinante del agenciamiento obstétrico, podemos pensar el surgimiento de la obstetricia como ciencia y su inclusión como parte de la formación en medicina durante el Renacimiento y la época moderna. Sería el acontecimiento que da lugar a la reterritorialización de la práctica obstétrica. Otros acontecimientos son los que ya habíamos mencionado antes, ¿no? El forceps, la anestesia, la cesárea, la camilla. Y por último, Deleuze dice, bueno, no hay agenciamiento sin una pizca de desterritorialización y sin una línea de fuga que lo lleve a nuevas creaciones o incluso la muerte, y entonces podríamos decir que la línea de fuga está indicada por los cuerpos que rechazan el agenciamiento maquínico del deseo que se da en el marco del agenciamiento obstétrico, que son lo que Cohen-Chabot llama los cuerpos ruidosos y lo que Chadwick llama la resistencia de los cuerpos. Y serían estas líneas de fuga las que abren a la posibilidad de nuevos agenciamientos obstétricos, que son, por ejemplo, la forma que va cobrando el dispositivo una vez que se asimila dentro del funcionamiento del dispositivo la intención de que éste se dé
respetando el parto y los procesos fisiológicos del parto. Pensado como dispositivo, el concepto Foucaultiano de dispositivo funciona de manera similar al concepto de agencement de Deleuze, en el sentido de que es también un conjunto de elementos heterogéneos. Foucault dice que estos elementos heterogéneos son los discursos, las instituciones, las distribuciones arquitectónicas, las reglas, las leyes, las medidas administrativas, los enunciados científicos, las proposiciones morales, todos esos son elementos que configuran el dispositivo. Entonces, la institución hospitalaria con sus reglas y protocolos que por un lado ordenan los movimientos y las relaciones entre los cuerpos, los enunciados científicos de ese saber que prioriza la opinión del médico por sobre la del saber del cuerpo de la persona que está en trabajo de parto, es otro de los elementos que se ponen en juego en el dispositivo, censurando algunas prácticas y justificando otras, o por ejemplo, priorizando la figura del obstetra por sobre la de la partera o por sobre la figura de la dula, y la distribución arquitectónica. Y sobre los protocolos y la distribución arquitectónica me parece que hay ejemplos claros, porque hay muchas instituciones que en Buenos Aires, sobre todo instituciones hospitalarias privadas, que siguen protocolos muy estrictos solamente para ser acreditadas ante la comunidad internacional como instituciones seguras, ¿no? La Joint Commission les da protocolos que tienen que seguir a rajatabla para garantizar que son instituciones seguras. Pero muchas veces los protocolos de la Joint Commission se contradicen o directamente pasan por encima de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud. Entonces, las instituciones prefieren seguir estos protocolos que ayudan a las instituciones a su reconocimiento ante la comunidad internacional, antes que seguir las recomendaciones de la OMS para respetar los tiempos y los procesos fisiológicos del parto. Si en cambio estos protocolos de la Joint Commission les exigieran a estas instituciones el respeto de las recomendaciones de la OMS, otra sería la historia, y probablemente el dispositivo cambiaría mucho más rápido y más efectivamente que si yo voy con un plan de parto a una estructura que ya está funcionando de la manera en la que funciona. Y con respecto a la distribución arquitectónica, tenemos un montón de instituciones donde las salas de dilatación son pequeños cubículos minúsculos, donde no hay lugar para desplazarse, donde o no hay luces, o las luces son blancas y estridentes. Las salas de parto incluso son salas muchas veces con luces estridentes, que lo que favorecen es la mirada del observador y la posición de la obstetra más que la movilidad del cuerpo de la persona en trabajo de parto. Y el problema de todo esto es que inhibe la producción de oxitocina. Y cuando se inhibe la producción de oxitocina, se desalienta el pujo y además se vuelve necesario el uso de la oxitocina sintética, y como ya sabemos, una intervención lleva a otra y luego a otra y luego a otra, y entonces una vez que ya se interrumpió como el desencadenamiento fisiológico del proceso de trabajo de parto, este ya queda en manos de de la figura, digamos, del obstetra, y se reproduce esa escena de práctica médica paternalista, donde está el lugar del saber y el lugar pasivo de la persona que está en trabajo de parto. Y de esta manera es que el dispositivo opera para que esto suceda así, y los cuerpos podrían verse como simplemente lugares performáticos. Cada uno de esos cuerpos está cumpliendo el rol de la performance que de algún modo el dispositivo le impone. Y ya con esto cierro. Consideraciones finales, solamente como para revisar un poco lo que vimos hasta ahora. Por un lado teníamos el problema de las categorías metafísicas de la modernidad, es decir, las categorías con las que aproximamos el fenómeno desde las definiciones legales, y con esto hay que pensar también que no es un problema específico de estas legislaciones, sino que todavía nuestras legislaciones están muy ancladas en unas categorías de subjetividad que
son modernas y que, bueno, cuando vamos a la complejidad de los fenómenos, a veces no alcanzan a describir de manera acabada la complejidad de estos fenómenos. Una vez que nosotros revisamos esa ontología y la interpretamos desde un punto de vista que prioriza el carácter estructural de la violencia, entonces se vuelve evidente que esta violencia se ejerce como una suerte de mecanismo de control, que involucra no solamente a los actores del parto y al acontecimiento mismo, sino a cómo está planificada toda la práctica médica, además de la formación y cómo está diseñado el dispositivo hospitalario o la institución de la que se trate. Por último, el análisis de la violencia obstétrica, si lo pensamos, digamos, si queremos llevarlo a la reflexión filosófica, necesita de una mirada histórica, pero una mirada histórica que sea una genealogía del origen de ese dispositivo, es decir, que dé cuenta de las condiciones materiales en las que se gesta el dispositivo, con una mirada suspicaz, digamos, como la de Federici, por ejemplo, que vaya a revisar efectivamente cuáles son las políticas de Estado que estaban en juego cuando aparece la práctica como cambio, digamos, como reestructuración y reterritorialización del alumbramiento. Y los dejo con una cita de Casilda Rodríguez Bustos que dice: el patriarcado ha levantado unas civilizaciones basadas en la dominación de la tierra y en la dominación de la mujer, una dominación que se extiende por diferentes tramos de las cadenas de los ecosistemas y que se ejerce con un rasgo común, quebrando la autorregulación orgánica, sustituyendo las reglas internas de la vida orgánica por las reglas de la dominación. Y eso es todo. Bueno, vale, buenísimo. Muchísimas gracias. La verdad que la propuesta fue muy interesante. Obviamente aprovechamos estos minutos para ver si hay alguna consulta, hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, dejamos abierto. Veo caras conocidas. No sé si alguien tiene alguna consulta. No. Bien. A mí me pareció muy interesante lo de la arquitectonización de la sala de parto, sobre las luces blancas y estridentes y cómo somete quizás a la mujer en el parto a eso, ¿no? A una condición pasiva y ser como el punto de observación y lo que va a ser atacado por el doctor o la obstetra. Es muy interesante eso, porque es realmente así, o sea, te somete, ¿no? Como, casi como un objeto que va a ser como analizado y extraído y manejado y después, bueno, a casa con tu bebé, y es como una destrucción de la empatía total, ¿no? Hacia Sí, o sea, hay también, obviamente, salas de parto que son, que están pensadas de otra manera, ¿no? Con otro tipo de iluminación, con pelotas, con sogas para colgarse, digamos que hay alternativas a esa arquitectura. Lo que pasa es que no es lo que es accesible a la mayoría de las personas. Entonces, el problema es cuando solucionamos el problema para un pequeño grupo, pero no pensamos en las políticas de Estado que deberían estar en juego para garantizar que eso sea así para todas las personas en trabajo de parto. Y eso también tiene que ver con lo que, bueno, me quedó afuera del tintero, que es el lugar del deseo y en el problema de la subjetividad y el trabajo de parto, y cómo en realidad también lo que pasa es que es muy difícil, es como pedirle a alguien que tenga un orgasmo en esas condiciones. Que una persona en trabajo de parto empiece a producir oxitocina en esas condiciones es como pedirle a una persona que tenga un orgasmo en esas condiciones. Son condiciones inhibidoras que no favorecen en la producción natural de la oxitocina. Y por eso es que propuestas como la de Cohen-Chabot, de retomar experiencia como la del pujo colectivo, o reponer simplemente la comunidad alrededor de la persona que está en trabajo de parto, no es menor, porque el contacto físico deseado
ayuda a la producción de oxitocina, mientras que el contacto físico indeseado la inhibe. Es que les conviene, en cierto sentido, a los obstetras en general, como que esa persona no pueda dilatar bien o no pueda pasarla bien, porque entonces simplemente la someten a ciertos medicamentos y le hacen una intervención quirúrgica abriéndole la panza, lo que sea, casi como si fuese un trámite, porque de hecho lo perciben así, ¿no? En cambio, las personas que tienen quizás más recursos económicos para pagarse una privada y ser atendidas con todas las cosas que podrían ser, no, la gente popular del popular no pueden acceder a esos recursos. Entonces, somos un número quizás para las mujeres que no tienen plata para irse a una privada, son un número, son un trámite Claro, simplemente para esos o obstetras. quizás no, porque hay alguien que quiere comentar Sí. esta cosa. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha. Sí. Sí, bueno, soy médico obstetra, no vengo a hacer una defensa de la obstetricia, vengo acá a escuchar y me encanta este espacio, la verdad que es increíble que suceda. No, es muy difícil homogeneizar, o sea, es tan variable el mundo digo de la obstetricia, por lo que venías comentando vos recién, no sé, Lau, no sé si es tu nombre, recién que dijiste, poca gente puede pagar. Muchas veces pasa al revés, al menos yo soy médico obstetra en la Ciudad de Buenos Aires, digo, en el sector privado y público. En lo público a veces es más, digamos, menos intervencionista, lo privado más, es súper heterogéneo. Hay mismos hospitales públicos, como decía Valeria, donde hay pelotas, sogas, donde la paciente entra y es alucinantemente humano, y después ves otros hospitales públicos que quedan a 4 kilómetros y es absolutamente inhumano por causas ajenas muchas veces al sistema médico, a veces hasta arquitecturalmente por un convenio del gobierno que no puede cambiar la arquitectura. Es súper heterogéneo. Y mismo lo que sucede en el DF, que mis colegas que conozco de allá, lo mismo. Sé que hay una maternidad de 30 pisos, Valeria, me podrás decir que sí, que lo que me contaron de ahí, habiendo visto de los peores lugares que yo vi en Argentina, lo que me contaron de ahí me dejó aterrado. Entonces es difícil, o sea, me parece que es sensacional poder hablar de esto y es difícil homogeneizar. El tema del orgasmo es algo muy difícil, yo relativamente soy joven, pero el momento del parto es un momento muy sexual, obviamente, y yo he visto orgasmos durante los partos, y he visto también mucho personal médico, y no lo culpo, pero bueno, sucedió, digamos, como con mucha vergüenza de ver un orgasmo ajeno, porque es un tabú en sí. Entonces reprimen ese orgasmo desde un lugar muy visceral, o sea, ni siquiera, a ver, hay gente que ni sabe lo que es la filosofía, ni Foucault, ni nada, digamos, reprimen eso desde un lugar como que les hace mal ver el orgasmo. Entonces, a mí me apasionan estos temas y de cada palabra que fuiste diciendo, Valeria, podría hablar horas, no quiero acaparar mucha atención, pero digo, es difícil como generalizar una conducta, una idea, y demás. Pero bueno, nada, agradezco el lugar, más que nada. Me parece sensacional que discutan estos temas desde un lugar fuera de la medicina donde están mecánico, digamos, toda la discusión, ¿no? Gracias, Nicanor. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que decís. Y con respecto a la reacción moral, porque cuando hablamos de cuerpos ruidosos, también muchas veces lo que está en juego es justamente esa exposición del cuerpo femenino que para nuestra cultura está totalmente sexualizado y desde una manera muy patriarcal, o sea, sexualizado en términos que no tiene que ver con la sexualidad que se pone en juego cuando hay lactancia, cuando hay un trabajo de parto, sino con una interpretación absolutamente misógina y patriarcal de lo que implica la sexualidad femenina, que son parte de los enunciados y las combinaciones morales que forman parte del dispositivo obstétrico. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, hace poco leía un artículo de una amiga que es antropóloga, que se llama Lucrecia Greco. Ella entrevista a miembros del personal de salud. La mayoría de ellos trabajan tanto en hospitales como en partos domiciliarios. Y dos de las entrevistadas hablaban mucho de lo hippie. Lo hippie vendría a ser la necesidad que ellas tenían de incorporar a su práctica como cuidadoras los masajes, las caricias, para acompañar, para contener, pero también para
ayudar a esa producción de oxitocina. Y a mí me llamó mucho la atención esta manera de pensarlo como algo hippie, que tiene que ver con esta división que hay, por lo menos en Argentina, entre dos discursos que como que a veces se contraponen muy fuertemente, que son los discursos de quienes defienden el parto respetado y muchas veces eso implica parto domiciliario, porque no se puede en las instituciones respetar de manera efectiva lo que se propone como un parto respetado, y el discurso de la gente que defiende el dispositivo hospitalario, digamos. Y esto de los hippie no tiene que ver solamente con el contacto físico y con la no intervención, por ejemplo, el no usar la oxitocina sintética o el no querer hacer una ¿cómo es? Episiotomía. Episiotomía, una episiotomía, sino que a veces es incluso un relajamiento de la moral. Pero este relajamiento hippie de la moral, la ciencia se precia de ser algo despojado de ideología y de mandatos. Entonces, en tanto ciencia, la formación obstétrica debería involucrar de alguna manera un aprendizaje sobre cómo reprimir la censura moral en una situación que así lo requiere, digamos, porque uno aprende permanentemente a hacer eso, sobre todo cuando se estudian disciplinas como medicina o incluso psicología, uno aprende cómo ausentar, digamos, el juicio propio, porque se está trabajando justamente en un ámbito donde ese juicio puede ser inhibidor y censurador. Entonces, me llamaba a mí la atención esta manera de pensarlo como hippie, que quizás no está mal el término, porque nos da una delimitación territorial nueva sobre ese mismo, sobre esa misma práctica. Ahí Jazmín creo que quería hacer alguna Sí. consulta. Hola, ¿qué tal? Hola. No, primero, bueno, buenísima, Valeria, la presentación. Muchísimas cosas. Vos preguntabas por la cita de Kristeva de 1980 que no estaba. No podría asegurarlo, pero 1980 es el año en el que se publica Powers of Horror, Poderes del Horror de Kristeva, en donde está también mucho trabajo con las categorías freudianas de Das und Heimlich, que pensaba yo, ¿no?, que es esta idea, uno de sus sentidos es la presencia de lo otro en la mismidad, esa ajenidad constitutiva, esa cosa imposible de ubicar, o más bien es otredad la palabra, es la presencia de lo otro en el mismo. Lo siniestro. No sé si, que tiene que ver no necesariamente con lo siniestro. Das und Heimlich se ha traducido habitualmente como lo siniestro o uncanny como sinónimo, pero no necesariamente tiene esa acepción. Hay una traducción, y ahí me acuerdo de Derrida, que quiere decir en Carneros, que habla sobre el proceso de duelo, que en algún momento compara con el estar preñado o embarazado de la memoria del otro, que es esa presencia de un otro extraño que no soy yo, pero el que llevo adentro. El otro interior que no soy yo, pero que me es constitutivo de alguna manera, ¿no? Como esa mezcla categorial, digamos, para pensar la interioridad de lo otro en lo mismo o en el mismo, por un lado. No se asocia mucho a eso. Probablemente puede llegar a ser ese texto de Kristeva, no estoy segura, pero en ese año se publica ese texto que aborda estos temas también. Después la otra cuestión, no sé, me parece que está buenísimo toda la aproximación desde los tres ángulos antropológico, filosófico e histórico a todo el problema, porque más allá de lo que pueda suceder contingentemente en una u otra institución, también hay números, hay estadísticas,
hay estructuras, hay maneras de educar, de reproducir esas estructuras de educación, que son estructuras de dominación. Y bueno, y me parece que es un ejercicio interesante ponerse a tratar de hacer otro ensamblaje, o sea, el ensamblaje que vos has hecho desde esos 3 lugares, porque por un lado se encuentra el vocabulario filosófico más teórico, un poco más abstracto, si se quiere, para presentar el fenómeno, pero por otro lado, no sé, trabajas con los datos, con las observaciones antropológicas, con las historiográficas, que me parecen más que interesantes, las de Federici, bueno, y otras también. Y después, como pregunta era si habías visto, probablemente sí, los índices, por ejemplo, de mortalidad materna en Estados Unidos, que es mucho más alto entre mujeres negras, en los partos, ¿no? No es casual. Por un lado eso, por otro, debería corroborar la fuente, pero había leído hace un tiempo acerca de que si sos mujer tenés un 30% de chances más de morir en un quirófano si sos atendida por hombres que por otras mujeres. O sea, como ver un poco más allá, o sea, a partir de lo que vos trabajás, como todo el dispositivo médico también está estructurado de una manera patriarcal. Y bueno, me pareció muy, muy rico esas aproximaciones desde esos 3 lugares. Y bueno, nada, tengo muchas cosas más, pero... Gracias, gracias, Jazmín. Sí, no conocía esos números que traes. Sí me parece interesante ver números. Yo tengo algunos números de aquí de México y de cuántos, creo que hay un 30% de los partos que terminan en cesárea. Y de esos 30%, no sé, una cifra bastante grande, también son casos de violencia obstétrica. Pero sí me parece que es importante mirar las estadísticas porque es un poco la mirada del resultado de cómo la máquina social distribuye los cuerpos. Y esto que decís de las mujeres negras en Estados Unidos me parece que es un dato interesante en relación con con el trabajo de Chadwick, ¿no? Y lo que ella denuncia ahí de ese tipo de instituciones hospitalarias estatales de Ciudad del Cabo. Con respecto al texto de Kristeva, sí, yo busqué ahí en ese texto, no encontré la cita, pero bueno, quizás tengo que leerlo con más tranquilidad al texto entero y quizás la encuentre. Si alguien la encuentra, me avisa, porfi. Pero probablemente sea, porque es cierto que hay algo de esto, de lo siniestro, de lo uncanny, de lo unheimlich, que está presente en la cita que trae Cerrilli. Y con respecto a la mirada antropológica y historiográfica, me parece que está bueno pensar, o sea, yo ya me siento cómoda, digamos, en la manera postestructuralista, si se le puede llamar de alguna manera, de hacer filosofía, que implica ese tipo de diálogo interdisciplinario, porque la única manera de pensar las categorías de forma aplicada es pensarlas en relación con los procesos históricos, y la manera en que esos procesos históricos son políticos y responden a los intereses predominantes de cada época, y cómo van habilitando ese entretejido de relaciones de poder que se evidencian en los pequeños dispositivos, así como en la máquina social general. Bien, quedan unos poquísimos minutos para una última pregunta, consulta o comentario. No sé si alguien más se quiere sumar a preguntar o consultar. Si no, ya vamos cerrando la clase de hoy. Espero un momento por si alguien quiere consultar algo. Bueno, nada, en principio, muchísimas gracias a todos por estar acá.
o sea, por haber participado de esta primera actividad. Le agradezco muchísimo a Valeria por esta primera clase, la verdad fue excelente. Y bueno, nada, vamos cerrando lo que es esta actividad y obviamente a través de los mismos medios de comunicación, las redes sociales, vamos a estar avisando, vamos a avisar las próximas actividades de la cátedra. Cualquier duda, cualquier cosa, obviamente se pueden contactar, escribirnos a los mails que figuraban en la difusión sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Así que bueno, nada, gracias Vale nuevamente por esta clase hermosa y muchísimas gracias a todos por estar. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Después, si alguien quiere material y eso, me pueden avisar. Ustedes me avisan, no sé cómo es el contacto. Totalmente, exacto. Si alguien se quedó con alguna consulta o necesita el material que estuvo trabajando Valeria hoy, o sea, pueden escribir al mail de la secretaría y nosotros nos encargamos de hacerles llegar el material. No hay ningún problema. Genial. Así que bueno, saludos y espero verlos en la próxima actividad. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar. Gracias por los comentarios que estoy viendo aquí. Gracias a las caras conocidas ahí que veo. Carmen, Belén, Lau. Bueno, nos vemos pronto. Saludos, hasta la próxima.